Bueno, muchas gracias por participar en la clase de hoy, de que vamos a estar tratando la cuestión de la inteligencia artificial agéntica y la abogacía. En el día de la fecha nos van a acompañar los docentes, en principio la doctora Jimena Beglia, que ella es abogada, programadora. eh, Es vicedirectora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de San Isidro, es miembro de la Federación, es miembro de la Comisión de Informática e Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, también se encuentra como docente de posgrado en las diferentes diplomaturas de Inteligencia Artificial Generativa y Derechos Digitales de la UCA. Bueno, sin más, la presento primero a Jimena Beglia y después vamos a tener a otro disertante que lo vamos a presentar con también su tema. El tema que nos va a estar, ¿cuál es el tema, Jimena, que nos vas a estar tratando hoy? Hola, buenas tardes. Voy a trabajar el tema de la transparencia en los agentes de inteligencia artificial y estaría bueno, salvo que Christopher, porque Christopher va a hacer un trabajo introductorio que va a mostrar justamente el inicio de los agentes y su aplicabilidad para después trabajar con el tema de transparencia, pero eso lo maneja el anfitrión, así que yo no tengo problema. No, no, lo manejan ustedes y nos van, van a hacer como a ustedes les parezca mejor. Ahí yo te presento a vos y después al doctor Christopher Atanasopoulos, espero haberlo dicho bien. Sí, sí. Eh, después, entonces presento a Jimena y después presento a Christopher o cómo van a... Como quieran. Creo que Ah, listo. Jimena lo que quería era que arranque yo con la introducción, porque lo mío es introducción a qué son los agentes y demás, para ella después, con esa base, poder hablar del tema de ética y demás. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, listo. No pasa Arrancamos nada. entonces. Arrancamos entonces con el doctor Christopher Atanasopoulos. Él es, bueno, es doctorando en Derecho, él es también es, docente en la Universidad Católica, va a estar hablándonos en la diplomatura de Inteligencia Artificial Generativa de IA Agéntica. Él es también es, un especialista también en la materia, así que sin más lo presenté y continúo. Uy, está silenciado. Estaba muteado, perdón. Buenísimo. Si podés ponerme coanfitrión, Sí, sí. A ver, sería un golazo. ya lo solicito. A ver. Listo. A ver. Yo justo no tengo no tengo la posibilidad. Ahí lo solicité al área de extensión a ver si lo puede hacer. Ah, ¿Vos sos coanfitrión? Sí, yo pero no puedo. O creo que, a ver. No, pero por lo menos para ponerme a mí digamos, como principal, que se llama highlight. Pasa que no lo puedes, Ah, a ver si solamente lo puede hacer puedo. el anfitrión. Destacar para todos. Exacto, es. Ahí está, listo, ya se usa. Ya estás, ¿eh? Listo. Ya estoy, me ven todos en pantalla grande, digamos, me ven todos principalmente a mí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con unas diapositivas. A ver si veo la primera. Bueno, el tema de hoy es agentes de inteligencia artificial. Acá puse esto de del agente Smith de Matrix, porque de alguna manera es como para entender de qué se trata, ¿no? Bueno, no son claramente estos bots.
que hacen lo que quieren y malos, por decirlo de una manera, de la película. Pero la idea principal de los agentes de inteligencia artificial es un sistema de inteligencia artificial que puede hacer cosas más allá de respondernos preguntas, que puede tomar control sobre cosas. Pues nosotros estamos acostumbrados a simplemente interactuar con algo como ChatGPT, donde le pones un prompt, que es lo que le pedimos, le decimos, bueno, decime tal cosa, decime tal otra, y responde. Entonces acá lo que tenemos son flujos de trabajo. Hay un concepto que nace bueno, no nace con la IA agéntica, sino que es una idea puchatería, ¿no? Claramente es una idea abstracta que es la de flujos de trabajo, pero la idea es que son como una especie de cadenas de actividades en las que interviene un sistema de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o puede ser cualquier otro, Gemini, cualquier otro. Puede ser un sistema local como Llama. eh, Puede ser cualquier modelo de lenguaje va a servir. El asunto es que el modelo de lenguaje en este caso no solamente responde, sino que va a tomar decisiones, obviamente sobre lo que nosotros le decimos. Y bueno, como tengo puesto acá, la charla esta busca mostrar cómo este tema de la IA agéntica, de los agentes de inteligencia artificial, está transformando el trabajo profesional de todas las profesiones. No solamente va a transformar la nuestra, que siempre tiene una cierta resistencia natural y lógica a las nuevas tecnologías, pero de a poco va a ir transformándola. Cualquiera que realice tareas repetitivas en su trabajo se puede aprovechar de esto y va a agilizar infinitamente el flujo de su trabajo. Seguimos con otra. ¿Cuál es el problema que apuntamos a abordar con los agentes de inteligencia artificial? Son los trabajos manuales. La verdad es que creo que no hace falta que les pregunte ni que les aclare. En la labor del ejercicio del día a día de la voz tenemos una infinidad de tareas manuales que nos agotan, nos quitan un montón de tiempo. No sé, hacer una cédula, este, buscar y resumir información como puede ser fallos, doctrina, eh, mismo las presentaciones que hacemos en los sistemas electrónicos, subir oficios, redactar esos oficios. Tenemos un montón de cosas. Resumir, no sé, puntos de pericia en una demanda, en una contestación de demanda, compararlos, ver si no se nos escapó contestar algún punto, ver si no tenemos alguna jurisprudencia o doctrina que teníamos listada, que teníamos repasada y hasta por ahí resumida y no la incluimos. Y son cosas que en el día a día terminan siendo repetitivas, porque obviamente nosotros no trabajamos con una sola demanda, trabajamos con un montón de cosas, demandas, presentaciones, dentro de un proceso, varios procesos, y se nos pueden pasar. La IA agéntica lo que nos va a tratar de resolver o que podemos aprovecharla para resolver es evitar ese error que tenemos, ¿no? Ese error humano que nos sucede cuando tenemos tareas repetitivas. Y hasta ahora nosotros seguimos usando la IA de una manera muy rudimentaria, que es simplemente buscamos información o le decimos redactame una respuesta o un texto o lo que fuera, nos ayuda o nos asiste en la redacción de algún texto para que se nos ocurra alguna idea distinta o acomodarla, un seguimiento de tareas, pero todo está desconectado. O sea, no está desconectado porque la conexión somos nosotros, somos el ser humano sigue siendo el que está encargado de orquestar todas estas cosas para llegar a un objetivo final. Y eso es lo que nos quita más tiempo. Nos agiliza, sí, preguntarle a ChatGPT alguna cuestión que nos interesa o pedirle que nos redacte algo, pero nos sigue haciendo perder tiempo el estar nosotros ahí, cuando realmente podría y tienen completa capacidad los sistemas de inteligencia artificial hoy de agilizar eso y encargarse ellos mismos de hacer esa toma de decisiones de qué hacer y cómo orquestar y cómo hacer que interactúen estas distintas cuestiones que necesitamos o distintos pasos que necesitamos para alcanzar un objetivo concreto, que sea la redacción de la demanda, atender consultas de clientes, podemos tener un agente de IA que lea los mails, analice
unas consultas que nos manden por mail o hasta por WhatsApp o Telegram. Podemos tener un sistema que atienda mails, Telegram, WhatsApp, levante las consultas de los clientes, nos haga un resumen, busque la información relacionada, hasta inclusive que nos dé una sugerencia de cómo podríamos llegar a abordar esa cuestión y nos mande un mail o nos mande un mensaje, o nos arme una agenda con los distintos puntos. Obviamente somos nosotros después los que tomamos la decisión final sobre qué vamos a redactar, qué vamos a tomar, pero eso nos agiliza un montón las tareas. Acá hay alguien pregunta en el chat, dice, buenas tardes, hasta ahora Gemini parece ser la suite más accesible, ya que las demás para automatizar hay que pagar mensualidad. Sí, la mayoría son pagas, pero hay algunas plataformas recientes que permiten correr un sistema de IA agéntica local. Eh, Tienen su complejidad porque tienen que tener en cuenta que todas estas tecnologías son muy nuevas. Si ya de por sí ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje son nuevos, o sea, hace 2 años, 2 años y medio, casi que no existían, no teníamos algo muy, muy sencillo que no tenía la robustez y la eficiencia que tiene hoy. Imagínense que todas estas plataformas que se sirven de eso, que es nuevo, son demasiado nuevas, son tan nuevas que no son del todo accesibles a un usuario final o un consumidor final como podemos ser los abogados. Generalmente necesitan un poquito más de conocimiento que le quede, está limitado solamente al que tiene algún conocimiento de programación o algún conocimiento de informático bastante avanzado. Pero no está tan lejos de que lo podamos comprender. A ver, yo no soy programador ni soy ingeniero, simplemente le dedico un poco de tiempo a esto para poder entenderlo y para poder aprovecharlo y no me resulta demasiado complejo. Pero bueno, sin contar que para exprimir tu potencial debe ser un idioma. Sí, sí, claro, ahí la mayoría está en inglés, la mayoría está en inglés. En español hay muy poco, pero sí, 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 el idioma es limitante en esto, claramente. El primer límite es el idioma, pero la barrera del idioma, esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial. Nos tiende puentes, nos quita barreras. Acá lo que me está diciendo Freddy es, claro, si yo no sé inglés, ¿cómo puedo entender, por más que le dedique tiempo a entender cómo funcionan estos sistemas que puedo ejecutar yo sin tener que pagar un servicio de suscripción, cómo hago yo para entenderlo y para usarlo si ni siquiera ya entiendo el lenguaje? Bueno, tenés plataformas gratuitas, tenés ChatGPT que lo puedes usar inclusive en la versión gratuita, o Gemini o cualquiera de estas otras, o Cloud o cualquiera, para que te salten el problema del idioma. Y inclusive más allá, no sabes, no entendés algo porque obviamente no sos un informático, no sos avanzado en informática, nunca supiste nada de programación, también te lo resuelve ChatGPT. Vos le preguntás, decís, mira, quiero abordar esta cuestión, quiero instalar este sistema, no lo entiendo, soy abogado, cero informática, y lo más probable es que con ChatGPT lo puedas resolver, inclusive estando en inglés, porque te va a traducir, te va a ayudar con el idioma, te va a llevar un poquito más de tiempo, pero lo vas a poder hacer. Eso es lo maravilloso, y la verdad que prácticamente sin pagar, obviamente si necesitas un poco más, ahí sí vas a tener que pagar una suscripción de ChatGPT o de cualquiera de estas otras plataformas. Pero bueno, está accesible. La verdad es que hoy prácticamente no hay excusa para no usarlos y para no entenderlos a fondo. Simplemente le preguntamos a un mismo sistema de inteligencia artificial que nos explique entenderlo a él. O sea, es maravilloso. Eh, Seguimos con otra diapositiva. Así cambia. Bueno, como decía, ¿no? Tenemos la IA generativa, que es ChatGPT y todos estos sistemas de los que se llaman grandes modelos de lenguaje, LLM, Large Language Model, en inglés, si me pronuncié bien. Bueno. Y tenemos la IA agéntica, ¿qué son? Si tenemos que definir la IA agente, o sea, un agente de inteligencia artificial, no es más que un software común y corriente que no tiene inteligencia artificial, no tiene nada. Es la plataforma para que la inteligencia artificial, el modelo de lenguaje, la IA generativa, pueda servirse de herramientas para resolver un problema.
La inteligencia no la tiene la plataforma de IA agéntica, sino que es el modelo que viene a ser como un cerebro que uno le inserta, ¿no? Para que se encargue de orquestar todas las tareas. Entonces acá yo ponía un ejemplo, tenemos ChatGPT, le pregunto, hola, ¿me podrías buscar en internet cómo se inicia una sucesión a Vintestato en la provincia de Buenos Aires y resumirme los pasos en 10 puntos clave? Y la verdad me lo responde. Inclusive acá vemos una primera aproximación a un sistema agéntico. ¿Por qué? Porque usó una herramienta, se conectó a internet, buscó información, nos da los links para que lo podamos verificar, y a partir de la información que buscó en internet nos dio la respuesta. Yo podría haberle dicho que no lo busque en internet y también me hubiera dado una respuesta. Pero bueno, no deja de ser simplemente IA generativa y no un sistema no en rigor un agente. Y después tenemos los sistemas agénticos, que ahí ven, por ejemplo, un flujo de trabajo, eso es lo que se llama flujo, que están encadenados los distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, bueno, recibe información, prepara un prompt para entregarle a un modelo de lenguaje, le manda al modelo de lenguaje para que lo analice, formatea una respuesta y después la puede mandar por Telegram o por mail. Es un ejemplo muy básico. Pero bueno, también es generativo. O sea, genera dos cosas en el agente de inteligencia artificial, utilizando el modelo de lenguaje que sea que nosotros le mandemos a usar. Genera una decisión de qué herramientas usar. Rompo, vengo unos días con una gripe terrible. La decisión y la respuesta. Genera varias cosas. Bueno, como decía, ¿qué es un agente? Recibe un objetivo para cumplir, usa la IA para entender ese objetivo, o sea, usa el modelo de lenguaje para poder comprenderlo. Una vez que lo entiende y sabe qué tiene que hacer, ahí usa herramientas que están a disposición, que puede ser conectarse a Internet, consultar una base de datos, leer un archivo de Word, un PDF, lo que fuera. Entonces orquesta acciones autónomas o semiautónomas, porque a veces puede ser que haya cosas, por ejemplo, nosotros le pedimos que utilice la plataforma de Gmail para leer mails o para mandarlos. En algún momento se tiene que loguear con el usuario y contraseña. Se puede automatizar también eso. Hay herramientas para que no nos pida, no nos pida el usuario y contraseña. Por un momento va a haber que poner un usuario y contraseña y eso se lo va a pedir al usuario. Entonces, pueden ser semiautomáticas o pueden ser automatizadas, depende de las plataformas o depende de cómo está diseñado el flujo de trabajo. Y termina dando una respuesta a una acción concreta. Entonces, yo decía que esto es transversal, o sea, que es para cualquier tipo de profesión, para cualquier persona que necesita automatizar tareas. Está claro, ¿no? Que esto sirve para cualquiera. Abogados, contadores, recursos humanos, pueden hacer flujos de trabajo para hacer el onboarding, que es eh, explicarle a los empleados los procesos internos de la empresa, para generar documentos y explicárselos. Para el marketing, puede generar leads, seguimientos, puede armar campañas en redes sociales completas desde el inicio al final sin que nadie lo toque, busca información, eh, se conecta con información interna de la empresa, por ejemplo, del área de marketing, y si está todo bastante bien diseñado, levanta la información de ahí, puede hasta generar los videos, puede generar publicaciones, imágenes y disparar campañas en redes sociales y sin que nadie toque absolutamente nada. Cualquier cosa que sea repetitiva. Casos de uso concretos. Para nosotros, por ejemplo, ¿no? Detectar cambios normativos y notificarnos. Podemos pedirle, pregunta Alessio Rodolfo si esta grabación la van a subir. Sí, en YouTube lo van a subir. Después eso lo comenta el doctor Jara.
dónde va a quedar y demás, y probablemente manden por mail el link para acceder. Saluda de México, Pedro. Vamos, México. Este, si te hacer una herramienta muy útil para todos los colegas. Sí, claro, total, total. Esto lo vamos. Si lo que eran los modelos de lenguaje, ChatGPT y demás, nos iban a resolver prácticamente el 90% del trabajo, en mi opinión, porque nos va a resumir a leer demandas, comparar las contestaciones de demandas, a- todo lo que fuera. Este viene a cerrar ese gap del otro casi 10% que falta para que sea prácticamente ahorrarnos casi todo el tiempo. Nos vamos a ocupar simplemente de estar atentos. Falta mucho, ¿no? Para todo esto. Pero de a poquito creo que nos va a resolver casi el 100% del trabajo. A ver, cuando digo esto es decir, bueno, pero estás diciendo que va a reemplazar al abogado. No, no reemplaza el criterio del ser humano. Eso jamás lo va a reemplazar por una cuestión de su naturaleza mecánica de cualquier sistema informático, por más inteligente, entre comillas, que sea o que pueda generar información. Nosotros siempre vamos a tener la decisión final, vamos a tener, o sea, sería totalmente negligente que yo haga que el sistema, por más perfecto que sea, de darle a un agente que entre, busque eh, información y me conteste una demanda y yo ni mirarla, ¿no? Claramente. Por más perfecto, supongamos que no tiene, no sufre de alucinaciones algorítmicas, eh, lo que fuera y todo perfecto. Igualmente es negligente. A ver, o sea, yo me sentiría mal si descanso 100% en eso y no pongo mi ojo y mi criterio porque no soy yo el que está escribiendo. Aparte yo por ahí le quiero dar otra vuelta, le quiero dar o sea, un montón de cosas. ¿Cómo explico después? No voy a entender lo que estoy haciendo. O sea, no tiene sentido. Pero yo creo que nos va a reemplazar casi el 100% del trabajo repetitivo. Casi. Casi. A ver, cositas ahí que por ahí vamos a tener que meter manos porque nos gusta o porque todavía falta el gap entre lo que nosotros hagamos en el estudio jurídico. Podemos tener el estudio más tecnológico, informatizado que fuera, pero después tenemos el gap con los sistemas de los distintos poderes judiciales que si hay una resistencia de inercia en la profesión en general, no somos la única profesión que sufre de eso, ¿no? Claramente. No es que estoy tirando bajo la profesión. Es una cuestión natural, es lógica y tiene todo el sentido del mundo. Este, mm, Imagínense que si nosotros, como vos, digamos, de la profesión liberal, tenemos esa resistencia, desde las instituciones estatales, claramente la resistencia es mucho más alta, por una infinidad de cuestiones que exceden a las variables que tenemos en cuenta nosotros en un estudio particular, por más grande que sea. Presupuestarias, personal, o sea, políticas, un montón de cosas que no sé, son problemas que nosotros no, a lo sumo presupuestario podemos tener el estudio, ¿no? Pero suponiendo que no lo tengamos hasta cierto punto, siempre va a estar ese gap de que las instituciones van a estar un poquito más atrás. Y es lógico. Entonces ahí seguramente vamos a estar nosotros haciendo el human in the loop, como se llama, el usuario en el proceso, el humano en el proceso, eh, resolviendo esos detalles mínimos. Bueno, hacia detectar cambios normativos y notificar, revisar lotes de contratos y resumir riesgos, responder automáticamente consultas frecuentes con acceso a datos internos, ¿no? Eh, recibimos consultas, preguntas de clientes y si la gente tiene acceso a toda nuestra cartera de casos, todo lo que tengamos digitalizado, siempre teniendo las precauciones de protección de datos personales y demás, si es que usamos alguna plataforma de IA en la nube y no resolvemos todo local, la mayoría de nosotros no podemos resolverlo local porque no tenemos el poder de cómputo para calcular un data center gigante para que se ocupe, ¿no? Seguramente vamos a tener que contratar ChatGPT, Gemini, cualquiera de estos. Pregunta Pedro, ¿a él existen algunas regulaciones de IA? Sí. Eh, ¿A dónde? En la Unión Europea tienen el reglamento de inteligencia artificial, que es un cuerpo normativo hiper extenso
y que aplica para toda la Unión Europea, y que ha servido de modelo para un montón de proyectos de ley. Acá en la Argentina tenemos una buena cantidad de proyectos de ley que siguen más o menos las, las ideas o ejemplos puntuales que tiene este reglamento europeo, pero no tenemos ninguna vigente. Son todos proyectos que están ahí dando vueltas. Si entran a la página del Senado y en la parte de buscar proyectos ponen inteligencia artificial, les van a salir un montón. Son bastante coherentes, yo los he revisado todos y están bastante buenos. Eh, yo creo que tendríamos que, no comparto con la cuestión de fondo de algunos, con ser muy restrictivos. Yo creo que tenemos que tender a lo que son areneros legales en esta cuestión, en otras cuestiones también, ¿no? Pero principalmente en esta que tiene que ver con la innovación y con el cambio constante. La legislación tiende a ser, eh, no sé, ¿alguien más no escucha? Ah, no, me están escuchando ahí. Alguien habló de los sandbox, yo lo dije, así que me están escuchando. Clara, debe ser tu compu o tu celu. Sí, Freddy, sí, claramente, los sandbox son desafiantes, pero creo que son 100% necesarios. No sé si saben cuál es el concepto de sandbox o de arenero legal. Eh, Se escucha, ¿no? ¿Qué es? Está preguntando qué es los areneros legales. Bueno, ahí cuento. La idea del arenero legal es tener una plataforma legislativa que permita hacer cambios rápidos, iteraciones rápidas, a medida que hay cambios en el avance tecnológico. La idea es que la legislación no sea pétrea y no sea difícil de modificar, frenando la innovación cuando esa innovación tiene más balance positivo que negativo, porque a veces por ser muy estricto y por evitar riesgos futuros que son claramente, es claramente lógico tratar de evitarlos, ponemos en vigencia una legislación que mata la innovación, que podría inclinar la balanza más hacia el lado positivo que hacia el negativo. Y ese es algo de lo que adolece el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Es muy estricto, le impone demasiadas presunciones y demasiados requisitos a las empresas proveedoras de sistemas de inteligencia artificial, y básicamente lo que hace es desincentivar 100%, 100%, sí, 100% las inversiones en desarrollo de inteligencia artificial. Es una lástima. Yo creo que con el tiempo van a tener que ir haciéndolo un poquito más laxo y van a tener que ir haciendo modificaciones porque se están quedando afuera de la carrera. Mal. Este, Eh, sí, claro. Ahí dice, Meta no lo quiere firmar. Sí, claramente. O sea, hay un montón. La Unión Europea es muy estricta con un montón de cosas. Por ejemplo, ahora yo iba a comentar, ¿no?, más adelante que ChatGPT está sacando una plataforma ahí agéntica y que la está haciendo el deploy. ¿Cómo se llama? La implementación de a poco. Ya la tienen los que tienen la suscripción más alta. Ahora la va a estar largando, creo que en esta semana, para los que tenemos la suscripción Plus, y después creo que más adelante estará disponible con muchas más limitaciones, obvio, para para el acceso gratuito. Y está teniendo el problema de que en Europa todavía no la va a sacar porque tiene que resolver el tema de cómo cumplimentar toda esa sarta de cosas que le están pidiendo. Pero bueno, se dan cuenta de esto, la verdad que a veces frena todo. Es entendible, es para un debate largo que no lo vamos a dar acá, creo que lo van a dar más con la colega Beglia, por ahí este tema. Así que bueno, no me quiero desviar demasiado, pero ¿conoces Merlín? No, no conozco Merlín. No sé qué plataforma es, pero hay un montón que no conozco. Hay un montón o sea, hay un montón que sé que existen, que aparecen todo el tiempo, pero no, esa particularmente no la he usado. Eh, bueno. ¿Cómo funciona esto de un agente de inteligencia artificial? Tiene un trigger que es como un gatillo, ¿no? Una acción o un evento, un hecho determinado que desencadena el funcionamiento del agente, ¿no? Como que lo pone en funcionamiento. Puede ser un montón de cosas. Puede ser un mensaje que entra por WhatsApp o Telegram, un mail,
una tarea programada, se puede programar por tiempo, cada X cantidad de tiempo, minutos, horas, días, lo que fuera que necesitamos, lo activa y empieza el flujo de trabajo. Bueno, tiene los pasos intermedios, que son las decisiones, los datos, se conecta a las distintas herramientas que le proveen información para que pueda tomar decisiones, hace el análisis, la redacción, la extracción, lo que fuera, usa de vuelta las herramientas para poder acceder a emails o APIs, no sé si saben lo que son las APIs, por la duda lo comento rápido. Las APIs son eh, formas de acceder a información de distintas plataformas. Es un protocolo de comunicación entre computadoras, por decirlo de una manera, ¿no? El sistema se comunica, no como entramos nosotros en una página y buscamos información escribiendo o navegando a través de la página, sino que se comunica a través del API que está disponible de la plataforma, por ejemplo, una plataforma que provea información jurídica o cualquier otro tipo de información, o bueno, ChatGPT, o sea, el agente de inteligencia artificial se conecta a ChatGPT a través de un API, que es un protocolo para que se comunique el agente con ChatGPT de una manera rápida y eficiente, que no es la manera que nos comunicamos los seres humanos. Esas son las APIs, APIs. Application Programming Interface, creo que es. Bueno, y te da un resultado final a raíz de todo ese trabajo. Creo que estaba repitiendo lo que ya dije como 10 veces. Probablemente repito un montón de cosas. Y bueno, puntualmente yo les quería hablar o comentar así muy por encima, porque es una plataforma muy compleja, se llama N8N. Esta plataforma en particular de IA Agéntica lo que tiene es que, como todas las otras, tiene su plataforma de pago, donde podemos trabajar a través de una interfaz web y armar nuestros agentes de inteligencia artificial pagando una suscripción, pero también tiene la posibilidad de que nosotros lo corramos en nuestra computadora, sin necesidad de pagar una suscripción. Eh, no hay muchos otros que yo conozca que tienen esta posibilidad. Hay proyectos open source que tratan de replicar otros, como por ejemplo Manus. Manus es otro sistema agéntico, que es un grupo de programadores, está desarrollando una plataforma que se llama Open Manus, que es la versión open source para que cualquiera lo pueda correr en su plataforma. Lo que pasa que, bueno, en su sistema son muy nuevos, requiere la curva de aprendizaje, no es áspera, es asperísima, es así. O sea, no lo vamos a hacer. Yo no lo puedo usar, yo me fijé a ver si lo podía usar y la verdad es que todavía no estoy al nivel para usarlo. Todavía le falta bastante maduración para que esté accesible a un abogado, ¿no? O cualquier otra persona que no sea un desarrollador. Pero bueno, N8N sí, está bastante bien logrado y la versión que está liberada para el público en general, para que la podamos usar libremente, prácticamente no tiene limitaciones. Por lo menos para que lo que nosotros podríamos llegar a usarla, nada, cero. Bueno, se conecta un montón de cosas. Está basada en una idea de programación no code o low code, que lo que significa es que no necesitamos ser programadores y entender código fuente de programación para poder desarrollar el sistema. Es totalmente gráfico, son cuadraditos que vamos moviendo con el mouse. Yo a ver si les puedo mostrar. Ahí está. Tengo en la compu. ¿Está ahí? Acá. Bueno, acá yo tengo corriendo en la PC el N8N. Como ven, es una plataforma web. eh, y yo acá me había armado un flujo de trabajo que en teoría ahora no está funcionando, porque tengo que hacer un par de modificaciones, pero lo que hace es, tiene un trigger que es leer los mails, formatea toma esos mails, por ejemplo, un mail que tengan, no sé, el asunto consulta de un cliente, le da un formato, parece un Artful. Claro, bueno, es muy parecido. Notebook LM es de alguna manera una IA agéntica, pero no es una IA agéntica con un uso determinado particular. Esto es genérico, te permite una infinidad de lo que fuera. O sea, tiene un montón. Estos cuadraditos se llaman nodos, que son las distintas herramientas o elementos con los que se puede
crear el sistema de la gente y tiene una infinidad de cosas de lo que se les puede ocurrir y hay algunos, si no están incluidos en los que vienen por default en la plataforma, hay toda una comunidad de desarrolladores alrededor de infinidad de profesiones y de orígenes que van a encontrar, si no hay algo que no está incluido, lo van a encontrar afuera para poder implementarlo. Va a requerir un poquito más de conocimiento por ahí, pero nada más, y un poquito de buscar. Bueno, lo formatea, resume el mail, se conecta en este caso a DeepSeek R1, pero acá podía ser ChatGPT, acá por ejemplo tengo OpenAI, se pueden usar de varios sistemas de IA en el mismo agente para distintas cosas, porque por ejemplo, no sé, hay sistemas de IA de los que son en la nube, que son algunos son un poquito mejores para distintas cosas. Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, le he hecho preguntas, por ejemplo, para configurar esto, le he hecho preguntas a ChatGPT y me ha resultado mucho más preciso en lo que es programación, explicarle programación a alguien que no sabe, ChatGPT, que el Gemini de Google. La verdad es que los comparé y uno me explicaba mucho mejor, lo entendía más y me daba cosas que se rían y el otro le faltaba un poquito y eso que los dos se conectaban a internet para buscar la información. Entonces uno puede elegir distintos cerebros para distintas partes del proceso. Para resumirme, usa DeepSeek. Agarra el texto que le entra de acá, viene para el mail, le da un formato para que quede un poquito más acomodado, se lo manda a DeepSeek, le dice, hacemos un resumen, esto acá adentro tiene esto acá le puede poner un prompt, este tiene un prompt muy cortito, pero acá le podemos decir, sos un abogado dedicado a determinada cuestión, le pones un prompt así gigante, que lo que hace eso es formatearle la forma de pensar al sistema, este, y eso se lo pasa a DeepSeek, DeepSeek agarra ese contenido, hace el resumen y lo devuelve. Y esto pasa a Se congeló, ¿no? otro que va a escribir un mail. Se va a conectar a OpenAI, este agente busca información, una base de datos de casos del estudio, por ejemplo, legislación, jurisprudencia, etcétera, lo que nosotros querramos. Eh, José, hola, ¿se me ve? ¿Se congeló? Eh, ahí escuchan? ¿Está bien ahí? Díganme. Perfecto. Genial. Bueno, no sé dónde me había quedado, pero bueno, les decía, recibe acá va a la casilla de mail nuestro, busca, los acomoda, se los da a DeepSeek R1, le hace un resumen de este mail, lo acomoda acá de vuelta, se lo pasa a otro, a otro Bueno, parece que Christopher tuvo un inconveniente. Aguardamos un ratito. Si no, tenemos a la doctora P. Ahí Hola, volvió. hola, estoy ahí. Hola. Ahí está. Perfecto. Este, Joya. Sí, no sé, me parece que se desconectó y se me volvió a conectar. Porque de repente me dijo recording in progress, me asusté. Dije, ¿qué pasó? Bueno, Bueno, a ver, que vuelvo con esto. Bueno, estaba explicando este flujo. Este flujo es un ejemplo para que vean que hay que pueden hacer un montón de cosas. Esto es bastante sencillo. Hace un resumen del mail, después se procesa información que puede ser de la base de datos nuestra de clientes, de jurisprudencia. Acá puede estar conectado un montón de otras herramientas de donde saca información. Con toda esa información, lo que hace se la da a ChatGPT, en este caso en OpenAI, y le dice que arme una respuesta y la manda por mail.
eh, van a decir, bueno, pero ¿esto para qué sirve? No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Acá pueden mandarse un mail a ustedes o guardarlo en un archivo o mandarse un texto al celular, lo que fuera. Era simplemente para mostrar eso. Este, lo que sí les voy a mostrar acá, donde tengo, bueno, Zoom, ¿no? Donde lo pueden buscar. En HN vamos a buscar en Google, que es lo más fácil. Acá. Está lleno de videos de YouTube que les van a explicar cómo hacerlo. Hay muchos en inglés y hay un montón en castellano también. Esta es la página de N8N. Ven, por ejemplo, acá hay un flujo. Hay un montón de ejemplos de flujos de trabajo que se pueden descargar gratuitamente. Este, bueno, se pueden registrar y usar la plataforma pagando la suscripción, que no sé cuánto es porque yo no la pago, porque no lo necesito realmente. Hay casos de estudio, la verdad que yo creo que es una de las plataformas más potentes que hay. No sé si no es la más potente que hay de todas las que están disponibles. No significa que sea más fácil de usar. Hay muchas que son mucho más fáciles de usar, pero que son bastante más limitadas y tiene cierto sentido, porque son para el uso en general. Esta también apunta al uso en general, pero apunta a la persona que va a poder desarrollar una aplicación en particular. Y bueno, obviamente es de código abierto, está disponible todo el código completo para que se descargue y se instale eh, eh, acá en GitHub, que es eh, la plataforma que es más común de usar para los proyectos de desarrollo de software. Eh, y por ejemplo, a ver si puedo mostrar acá. Bueno, acá nos explica cómo usarlo en Docker. No sé si alguna vez usaron Docker, pero no creo. Docker es una plataforma para poder correr aplicaciones, bueno, reducidas en un espacio particular en la computadora que no tiene acceso al resto. Compartimentalizada, ahí está, esa es la palabra. Este, y, y poder correr servicios en nuestra PC, o bueno, esto está apuntado en realidad más a proveer un servicio profesional, ¿no? Pero lo que nos permite esto es poder usarlo en la computadora nuestra. De hecho, esa es la manera en la que yo lo tengo acá en la compu, yo lo tengo acá en Docker, en la plataforma de Docker, Docker Desktop, y acá tengo N8N, está corriendo ahí. También tengo OpenWebUI, que es para conectarse a un modelo de inteligencia artificial local, pero es otra cosa. Este, y bueno, volvemos ahora a las diapositivas. Ya les comenté de que se trataba de N8N. Y bueno, el ejemplo, ¿no?, del mail recibido, mail leído, el LM resume, manda un mensaje WhatsApp, Telegram, mail, los clientes hacen consultas y lo resolvemos ahí. Bueno, el estado del arte, ¿cómo está el estado de la cuestión? Como se diría en la ciencia, ¿no?, por decirlo de una manera, también en la ciencia jurídica. Tenemos las plataformas que son de open source, que tenemos un montón, LangChain, etcétera. Los que son no code y que también son open source, acá está N8N, tantos estos, algunos de estos no los conozco, la mayoría de estos no los conozco. Plataformas de agente, simplemente, no sé si está la que me habían nombrado acá, ¿no? Pero bueno. Y después tenemos también agentes de voz, porque esto no se limita solamente a que nos haga esto, sino que puede también eh, utilizar voz, generar voz, manejarse por audio y no por texto, cosa que, por ejemplo, sería muy útil para para personas no videntes, ¿no? Sería para los no videntes, esto es una solución fabulosa. Y bueno, como les había contado, lo que se viene es ChatGPT Agent, que es la plataforma agéntica que va a sacar ahora que ya la sacó la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, OpenAI, que la va a estar dejando disponible a los clientes en esta semana, si no me equivoco. Está bastante buena. Lo que tiene, yo no tengo forma de mostrárselas porque todavía no tengo acceso. Por más que tengo suscripción Plus, todavía no me han dado acceso. Porque si no, la verdad que está bastante buena. Uno, por ejemplo, le dice con entrada, uno podría tranquilamente decirle
entra al sistema de notificaciones electrónicas, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y tenemos el sistema de presentaciones electrónicas de los escritos judiciales. Eh, yo no sé si podría firmar, pero por lo menos armar, porque para firmar tiene que conectarse, creo que no, eso no podría. Pero sí podría entrar y generarnos un borrador, por ejemplo, de un escrito. La verdad es que probablemente lo pueda hacer. Yo he visto ejemplos en videos de YouTube de algunos que ya lo están usando y es fabuloso. Solo, mismo el sistema solo se da cuenta cómo usar la plataforma. Decís, entra acá, acá esta página y hace tal cosa. Y ni le explicas cómo se usa. O sea, obviamente si le explicamos también, por ahí lo va a resolver mucho más rápido. Pero justamente los que yo veía, lo que querían probar era ver cuán inteligente era el sistema como para darse cuenta por sí mismo cómo utilizar formularios o lo que sea que tiene la página en particular. ¿Cómo sería con el token? Con el token es un poquito más complejo, porque en real yo creo que para que pueda realmente usar hoy como está el sistema de firma electrónica de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, uno tiene que entrar a la plataforma con el token conectado, entrar con el usuario y contraseña, y después con la firma, porque no es solamente tener el token, sino que es tener instalado el programita ese, el Setse ProXSign, que es el que hace de interfaz entre el token y la página web. Ahí lo que les había dicho que había APIs, las APIs. Bueno, ese programita que nos hacen instalar, que le llaman el complemento, eh, ese lo que hace es justamente proveer esa API, esa interfaz con la página y el token. Y ahí habría que hacer un desarrollo particular. Ahí no sé ahí no sé si ChatGPT Agent sería capaz de hacerlo porque no va a tener la posibilidad física de acceder, física por decirlo de una manera, ¿no? De salirse de su sistema que está en la nube y acceder al SETC, por ejemplo, para poder comunicarse con el token y hacer una firma digital de un documento, ¿no? Generar el hash. Yo creo que ahí estaría el vínculo que no funcionaría. Pero sí podría tranquilamente entrar y guardar un borrador sin firmarlo, ¿no? Yo creo que sí. Que ese ya se encuentra. Sí, pero todavía no todos, ¿eh? Yo tengo Plus y no está. Está, falta todavía. No está disponible para todos. Lo están largando de a poquito. Porque obviamente, ¿no? Les consume demasiada capacidad de cómputo y eso lo van escalando a medida que van liberando la plataforma. Como hicieron siempre. Siempre que sacaron un nuevo modelo, lo sacan primero y de a poquito, segmentando los clientes. Lo cual tiene lógica, ¿no? Porque si no, se les conectan todos de golpe a la plataforma y les saturan los servidores. Este, bueno, ¿qué más teníamos para ver? Nada, ideas para que se lleven hoy, por lo menos de mi parte, es pensar qué tareas repetitivas podrían automatizar. Creo que daríamos una lista gigante de cosas. ¿Cómo empezaría ese proceso de cada una, ¿no? ¿Qué haría la gente por nosotros? ¿Y qué resultado es el que queremos conseguir con esto? Y bueno, esto lo podemos multiplicar para cualquier profesión o lo que sea. Así que bueno. Yo hasta acá estoy, no sé si me quedó algo que no se entendió, si quieren que les comente algo más, pero creo que para tener una primera aproximación, una primera idea, noción y vista del asunto, creo que es suficiente. Pueden buscar en YouTube, está lleno de videos que van a explicar muchísimo mejor que yo cómo usar N8N y otras plataformas. Qué humilde, lo dudo, ¿eh? Excelente clase, gracias, Christopher, la verdad. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, 10 puntos. Bueno, eh, gracias, Christopher. Vamos a continuar ahora con la doctora Jimena Beglia, que nos va a hablar un poquitito de ética e inteligencia artificial agéntica. A ver, vamos a... a ver. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, perdón la tardanza. Bueno,
Gracias, Christopher. Estuvo muy buena la clase. Vamos con el tema de transparencia en estos nuevos grupos de servicios que, como bien dijo Christopher, son softwares, ¿sí? No es nada nuevo más allá de una herramienta bien diseñada y con un propósito por el cual, si es un buen propósito, depende ya de la ética de la persona que lo usa, o sea, del usuario. En el ámbito de la inteligencia artificial, la transparencia, el vocablo de transparencia, refiere a la claridad y apertura con que se diseñan y se operan este tipo de sistemas, de modo que los usuarios, siempre hablamos de que los usuarios son personas físicas, puedan atender cómo se han creado y cómo toman decisiones, ¿sí? Muchos modelos de inteligencia artificial fueron considerados o aún son considerados de caja negra porque la lógica interna tiene una opacidad, que en realidad la opacidad, ¿no? Más allá de la logicidad con la que se dé el desarrollo del software, tiene que ver con todo una transversalidad de derechos de autor, de derechos de los desarrolladores y también de derechos de marca. Entonces, acá ya no estamos operando en el punto de que es un desarrollo que está abierto a la comunidad, sino que es un desarrollo comercial. Por lo tanto, cuando trabajamos con caja negra, ¿sí? No solo estamos hablando de la voluntad del desarrollador, que puede mostrar o no el código, sino también estamos hablando de toda la parafernalia técnica jurídica comercial que hace que este tipo de desarrollos sean cajas negras. OpenAI en sus orígenes sabían que era justamente un open source. De hecho, nosotros trabajamos con un montón de recursos de OpenAI, como todos los recursos que tienen que ver con los traductores, con los transcriptores que se encuentran en GitHub. En donde donde no tenés una caja negra, sino que comercialmente no estaba bueno tener una caja negra con ese desarrollo. Bien, pero el concepto de transparencia busca justamente aperturar, no voy a abrir, o sea, no voy a hablar de abrir la caja negra justamente por todo este trayecto técnico, jurídico, comercial que engloban y que blindan a este tipo de herramientas y desarrollo, sino que hay una aperturanza para poder explicar que estos resultados y el proceso de toma de decisiones de justamente el desarrollo de inteligencia artificial. Esta cualidad está directamente asociada a algo que a los economistas les encanta utilizar para darle valor a las cosas, que es la confianza. Los usuarios y las otras partes que están dentro del trayecto del uso, que son los usuarios finales y por supuesto los usuarios funcionales, que trabajan con estos agentes que tienen una determinada autonomía. A vislumbrar cómo funciona, ¿sí? Las fuentes de información, los criterios que se emplea para que tomen estas decisiones o para, mejor dicho, a mí me hizo hablar de resultados. No porque tomen una decisión, sino porque realmente ante la variedad de preguntas y la variedad de respuestas dan un resultado. Que podemos discutir un montón si es por aproximación o no, pero por ejemplo, Christopher dijo algo que estuvo muy copado, que era respecto, bueno, miren, vamos a usar este desarrollo, pero recuerden, yo soy el que firma, ¿sí? Yo tengo que poner un criterio porque se pueden equivocar. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Hablar de decisión que de resultado, porque el resultado es sometido a crítica, es sometido a análisis y en matemática es sometido a verificación. Y como nosotros no podemos olvidar que o sea que tenemos estas herramientas y estas herramientas las vamos a utilizar, o aquellos que quieran utilizarla, sepan que
no van a trabajar con una autonomía decisional en los términos de la persona humana. Vamos a trabajar con resultados en los términos del uso de una herramienta informática. La transparencia para este tipo de herramientas es pilar. ¿Para qué? Para que la misma, ¿sí?, sea confiable y responsable. Responsable en los términos de la responsabilidad civil y la responsabilidad de la empresa en el marco de una ley de defensa del consumidor, porque acá nosotros estaríamos trabajando como usuarios o consumidores finales del desarrollo. Esto permite evaluar si el sistema opera, cuando trabajamos con el proyecto de la transparencia en softwares, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que opere de forma justa, precisa, ética, y que sea y que facilita a la gobernanza y sobre todo a una auditoría. Cuando hablo de auditoría, no hablo de auditoría de resultados, sino que justamente hablo de una auditoría de lo que hace el sistema en caso de, y cómo, si hubo una falla, de cómo se llegó a esa falla. De ese trayecto de auditoría se habla cuando trabajamos con transparencia. También tenemos que distinguir del vocablo de transparencia los vocablos de explicabilidad y de interpretabilidad. La explicabilidad suele referirse a ofrecer razones muy específicas de cómo un modelo llegó a un determinado resultado. Por ejemplo, los factores que influyeron en la decisión, que aclaro, yo les llamo resultado, pero ustedes van a escuchar un montón de divulgadores que hablan de decisión, ¿sí? La interpretabilidad, en cambio, apunta a que las personas humanas puedan comprender de forma general, no genérica, van a tener un aprendizaje general, cómo toma o cómo llega a determinados resultados el modelo. Es decir, la lógica interna y comportamiento esperado. Por su parte, volvemos a la transparencia, abarca una visión mucho más amplia, no es acotada. No solo implica explicar el proceso para llegar al resultado, sino también la documentación del ciclo de vida completo del sistema, incluyendo cómo fue construido el modelo, con qué datos fue entrenado, qué supuestos o limitaciones tiene y quién tiene acceso al mismo. Un sistema transparente no solo ofrece explicaciones puntuales, sino que divulga información significativa en cada etapa, desde el diseño hasta que la implementamos, de forma, y acá es lo interesante, accesible para el interesado. O sea, nosotros no podemos trabajar con un agente si no tenemos un acceso a nivel técnico funcional, ¿sí? También hay una realidad, trabajar con agentes, y obviamente no somos programadores, no somos analistas, claro, cuando trabajamos, si queremos realmente, y sobre todo si ustedes pudieron leer la Ley de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea y su reglamento, la transparencia no solo es una transversalidad para el desarrollador, sino también para los usuarios que aplican estos o que ofrecen sus servicios con estos desarrollos. ¿Por qué es necesario la transparencia en agentes conversacionales, internacionales? Yo ya estaba re James Bond 007. Y sobre todo que tienen una determinada autonomía, ¿sí? Bueno, porque primero volvemos a la palabra de los economistas, la confianza. Si un chatbot, ¿sí?, autónomo va a dar un montón de respuestas, esas respuestas son resultados, ¿sí? Bueno, y va a tomar acciones en nuestro nombre, es decir, estamos hablando de un chatbot, al cual un usuario le hace preguntas, el chat responde. ¿Quieren ver un código de un chatbot? No es un agente, pero yo les quiero mostrar la complejidad, ¿sí?, de un algoritmo
de LLM, se los quiero compartir, no sé si puedo compartir, pero los vamos a intentar. Esperen que, gracias Miguel, esperen que me pongo en el Colab. Ahí solicito. Bien, sí, sí, sí. Esperen que, porque se me había desconectado el Colab, disculpen, pero ya estamos ahí. Bien, creo que lo están viendo, ¿no? Bueno, miren. Bueno, este es un código modelo de estudio, es un código de mi autoría. Específicamente lo hice hace exactamente 20 días para dar eh, un curso sobre transversalidad del derecho en los desarrollos de inteligencia artificial y para explicar, ¿sí?, que hace un código en un chatbot y cómo se trabaja con el lenguaje y con las libraries, las bibliotecas. Ustedes van a ver acá las conexiones a los widgets y ahí a Python. No tiene, para que ustedes lo puedan ver, en este código yo no tengo una conexión a GitHub, por ejemplo, porque no me daba el GPU de, de Colab, ¿sí? Si yo pongo acá, lo ejecuto, ustedes, bueno, van abajo de Colab, van a ver que puedo hacer una pregunta. Es un chatbot, ¿sí? Y acá empieza a responder. Y responde, y todas las preguntas que yo haga, ¿sí? Yo, si ustedes quieren, yo les tiro este código, todas las preguntas que haga las va a responder porque tiene infinitamente en este código las respuestas, y las respuestas son genéricas, ¿sí? Inclusive puedo hacer sumas, restas, divisiones, miren, me había olvidado, por hacía un montón. Podemos hacer algo muy, muy aleatorio. Y no tiene falla. Por ejemplo, esa función específica de calcular la tiene como una calculadora, ¿está? Y no tiene falla. Con esto lo que yo les quiero significar y mostrar específicamente que nosotros, ¿sí?, cargamos a estos agentes y ellos van a dar las respuestas que nosotros queremos que den. ¿Está? Y lo que ustedes tienen que pensar es que no voy a ser redundante con la palabra transparencia, pero sí voy a ser voy a insistir mucho. Cuanto más podamos mostrar cómo funciona el código y cuanto más nosotros podamos saber qué hace el código, nuestra responsabilidad, sobre todo que somos letrados, va a ser menos de resultados en cuanto al chatbot y más de medios, porque nuestra actividad exige que nuestras obligaciones son de medios, no de resultados. Si nosotros sabemos cómo van a responder, ¿sí? Si nosotros podemos saber que puede haber un más menos 10 percentilo de falla, es porque vamos a manejar el código, porque lo agarramos al desarrollador y le dijimos, explícame qué responde, qué puede responder, qué es lo infinito. Miren, les voy a volver a compartir pantalla y se van a morir porque tiene que ver con una respuesta matemática. Permiso, ¿eh? Nosotros en matemática tenemos una regla, ¿no? Que cualquier número, por favor siéntanse en muchísima libertad de contestar, dividido cero, ¿cuál es la constante? No me digan que estudiaron abogacía porque no les gustaba matemática, porque a todo el mundo le gusta cobrar honorarios, pero todo número dividido por cero, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la constante? Chan, 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 chan. Perdón, lo estoy viendo. No se puede dividir por cero. Sí, claro, no, pero sí, matemáticamente, aritméticamente, sí puedo dividir por cero.
y la constante es 0. Pero miren, si yo, fíjense, yo le pongo, uy, no se puede dividir por 0. ¿Y saben por qué responde eso? Miren, ¿saben por qué responde eso? Porque yo lo programé. Está acá, está acá. Si yo acá ponemos, a ver, vamos a cambiarlo, obvio. Maca y otra compañera dicen que es 0. Vamos a ejecutar y vamos a hacer la misma prueba. Con esto, lo que yo les estoy demostrando, ¿sí? Que la matemática, la aritmética, Wikipedia, puede decir que la regla, que todo número dividido por 0 da 0, o en su defecto, como hubo y, perdón, me colgué con el chat, disculpas. En su defecto, como bien dijo un compañero, puede ser un número que dé al infinito, pero tomándonos el infinito, y acá viene la parte ñoña de quien les habla, tomando infinito como una irrealización de esa figura aritmética que es una división por 0. ¿Está? Pero en el programa. Sí, en el programa. El desarrollador da la respuesta que quiere. Y si vos, a su vez, si ese código lo haces mucho más maleable, pues ese código es muy rígido, es a los efectos que lo puedan ver. Si uno lo hace mucho más maleable y empieza a trabajar con libraries y con diccionarios, ¿sí? Yo los puedo conectar para que dé respuestas total y absolutamente incoherentes cuando aparezca una división o cuando aparezca determinada pregunta. Ahora, ¿qué pasa si ese código no se ve? ¿A cuántas personas lleva al error? Ese Maca y otra compañera dice que es 0, ¿no? O que podría decir da 300 millones. O sea, ¿cuántas personas induciría al error si no somos transparentes? Y en esta transparencia, ¿sí? No es, es mostrar qué es lo que hacemos. Y que tiene que ver no tanto con poner un velo, poner un fil y que se vea del otro lado totalmente difuso, o como se ve atrás de mi figura humana, que se ve todo un contorno difuso, porque también la transparencia se puede dar con una opacidad y no como una cuestión, eh, no como una cuestión antinómica, sino hasta como una cuestión sinonímica, ¿sí? Eh, Porque la transparencia puede ser muy opaca si difumina los contornos, los entornos y los fondos. Entonces, ahí comienza la responsabilidad de quien aplica y pretende dar un servicio con este tipo de desarrollos. ¿Sí? Ahora, eh, eso tiene que ver con la confianza. Yo les muestro qué es lo que hace el código y a ustedes les da confianza porque saben qué es lo que hace, saben lo que pueden esperar del código, ¿sí? Entonces, Y ve, Desapareció, parece que se le cortó la conexión por ahí. parece que se le cortó la conexión, no sé dónde habrá estado, ¿viste? ¿Cómo te va, Christopher? ¿Cómo andan todos? Em, Voy a tratar de ubicarla por el celular.
Una pregunta. 2,5 pues. Estoy como quiero, perdónenme, estoy con una pésima señal, les pido mil disculpas, es Murphy. Bueno, no los quiero, volviendo, ¿sí? Con el tema de la transparencia, les pido mil disculpas, me caí y no del sillón. Volviendo con el tema de la transparencia y la responsabilidad, ustedes fíjense cómo se pueden manipular los códigos a los efectos eh, de dar respuestas que sean contrarias a nuestra propia práctica. Y como bien decía Christopher, esas respuestas, ¿sí? Si no son controladas y auditadas, y no solo con el código en funcionamiento, porque esta clase un poco tiene que ver con una parte de control antes del funcionamiento, durante y a posterior del error, ¿sí? Pues nosotros, obviamente, en la práctica profesional, a ver, reitero, no somos programadores, no somos analistas, etcétera. Entonces, esta bambalina no la manejamos. Y también mi intención es mostrar esta bambalina, porque en todo caso, no manejarán lenguaje de programación, pero las respuestas están en castellano, ¿sí? Y ustedes esa parte, y todos sabemos leer, y por ahí no sabemos lo que es un input, un return, por ahí no sabemos los verbos de los lenguajes de programación, pero sí sabemos qué respuesta va a decir. Bueno, el marco normativo para trabajar con justamente el paradigma de la transparencia dentro de lo que son dentro de lo que son los desarrollos, ¿sí? Bueno, en la República Argentina no tenemos manejos más allá de lo que son las soft law,
que tiene que ver con las reglas técnicas, las buenas prácticas, ¿sí? También podemos trabajar con la interseccionalidad de las normas internacionales que son locales, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es local en la Comunidad Europea, ¿sí? Ese reglamento en el artículo 22 justamente le da el derecho a las personas a no ser sometida a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado. Nosotros también, en la ley de datos personales, tenemos una protección no tan adecuada a los tiempos a los que vivimos, pero bueno, podemos trabajar justamente con el uso de los datos personales, su almacenamiento, su tratamiento, y la parte más neurálgica no es el almacenamiento, sino justamente su eliminación. Los principios éticos que nosotros podemos trabajar, lo cual es bastante complicado, porque los códigos de éticas no son códigos imperativos, ¿sí? Simplemente, como buena soft law, son orientaciones, y, y para trabajarlos tenemos que tener un método de procedimiento, y estaríamos saliendo del campo de la abogacía para ir al campo de la auditoría, y por qué no, que no con una, eh, como una meta a una reforma del ejercicio profesional, empezar a trabajar con determinados sistemas de pasos dentro de los estudios jurídicos para aquellos que trabajan o que utilizan herramientas con inteligencia artificial sin que sea una invasión justamente a el principio de neutralidad de los sistemas. Ahí en el chat, antes de que se me cortara, estaba en el otro chat, había un comentario que decía que los estudios que van a permanecer van a ser los estudios que saben inteligencia artificial. Ningún estudio jurídico está en condiciones de decir que sabe inteligencia artificial. Los únicos que podemos decir que saben manejar con algoritmos recursivos y contingentes son los desarrolladores, los programadores, ¿sí? Así que los estudios jurídicos tenemos que estar a la altura de la tecnología del siglo XXI. O sea, y bienvenida a la computación cuántica, porque mientras todos ustedes están viendo inteligencia artificial, yo estoy trabajando con computación cuántica que se va a lanzar para el año 2026 como metodología de desarrollo de defensa en sistemas. Por ejemplo, en la Comunidad Europea, la computación cuántica está teniendo legislación. Y cuando hablamos de computación cuántica no hablamos de hardware cuánticos, estamos hablando de software cuánticos. Entonces, ¿saben qué? Creo que los abogados nos tenemos que abocar a saber muchísimo derecho, dejarle lugar a las incumbencias a los desarrolladores, a los programadores y a los técnicos, ¿sí? Y ser usuarios eficientes con la responsabilidad, sobre todo en el marco del uso de las licencias, no convertir a los colegios de abogados en auditores de las herramientas que los estudios jurídicos implementen, porque tampoco están a la altura, ¿se entiende? Es decir, es muy sensible la apertura que se le da al tema y la liberalidad de acción del tema. Y creo que acá hay una responsabilidad de medios muy marcada por lo menos en la República Argentina, que no puede transformarse nunca en una responsabilidad de resultados. Nunca. No podemos jamás perder esa directriz. Con respecto al tema de los agentes de inteligencia artificial, hay un punto muy sensible, que es el punto de los logs, que tiene que ver, que tiene que ver con la aperturancia del sistema, el ingreso al sistema, la interrelación del usuario final con el sistema, en cuanto al manejo de lo que se llama el backend del sistema. Todos tenemos que tener trazadas los resultados del sistema. ¿A qué usuario se le dio tal resultado, tal respuesta, o se le indicó
de manera decisional, que son 3 puntos distintos. No es lo mismo que la gente te dé un resultado, que la gente te dé una decisión o que te dé un consejo. No es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo literalmente ni sistémicamente. ¿Está? Si nosotros vamos a trabajar, yo, como ustedes me habrán escuchado al principio, no hablo de decisiones, hablo de resultados. Pero no dejo de soslayar que hay muchos, que por ejemplo, OpenAI y sus agentes están programados para hacer decisiones, ¿sí? No solo desde el punto morfológico y sintáctico en que se expresan los resultados, sino desde el punto de vista de la venta del desarrollo. Así que bueno, sepan que ustedes como usuarios y que vayan a ofrecer este servicio a los usuarios finales, a los clientes, sepan que las responsabilidades no son iguales, porque ustedes están aconsejando a través de un desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Tengan siempre la trazabilidad del backend a ver, así como les abrí el código, miren, para esta respuesta van a dar tales resultados, para X infinidad de preguntas, como sería un agente de inteligencia artificial conforme a OpenAI, es decir, para determinado lenguaje natural, sí, va a haber X cantidad de resultados conforme las bibliotecas, las librerías y los diccionarios que estén conectados. Así que bueno, pero saben que la trazabilidad de esos resultados las van a tener ustedes, porque ustedes van a manejar ese backend. Otra cuestión de buena práctica es etiquetar el contenido generado por el agente. Por ejemplo, los archivos, si ustedes trabajan con archivos de imagen, archivos de texto, archivos de video, si eso tuvo alguna modificación, si hubo una reproducción por parte de la gente. Bueno, todo el contenido que genere de manera automatizada la gente, tiene que tener una etiqueta y tiene que tener una diferenciación de lo que yo cargué, ¿sí? A lo que el agente hizo, con una cuestión de responsabilidad. La legislación europea en particular y en esta parte, ¿sí? Empuja a estos agentes autónomos a que le llaman dar la cara a los españoles, ¿sí? Para que justamente se diferencie la naturaleza artificial y que lleven una pista de auditoría de las operaciones. ¿Está? Ustedes también pueden seguir los principios de la OCDE, pero ya quedaron muy viejos porque son del año 2019, en donde justamente se trabaja mucho con la explicación de los resultados, las fuentes de datos, los factores, los procesos, la posibilidad de refutación de determinados resultados. Nada, particularmente en este tipo, la responsabilidad como accountability, ¿sí? Como les gusta decir a los europeos, exige y exige muchísimo del profesional que los implemente, un conocimiento a nivel usuario funcional o que tenga un buen equipo técnico informático para evitar que haya errores y que induzcan a los usuarios finales a cometer errores que tipifiquen en un daño. Bueno. No sé si tienen preguntas, sé que es un poco disruptivo y también estoy hablando un poco rápido porque no sé si no me quedo sin señal, tengo muy poquita señal de Wi-Fi, ¿sí? Así que quedo abierta a las preguntas. Perdón, ¿eh? Sí, bueno, acá están hablando de educar al ciudadano. Estaría bueno, nosotros que somos justamente una pata de la pacificación social, ¿sí? En los conflictos, estaría bueno que nosotros no seamos generadores de conflictos y estemos eh, no solo al tanto, actualizados de este tipo de desarrollos, que los usemos, obviamente, sabiendo los pros y los contras y qué rudimentos tengo que tener para utilizar este tipo de desarrollos,
sino también siempre evitar el daño. ¿Está? Porque acá lo voy a citar un poco al doctor Jara, que cuando habla del fallo de Avianca, ¿no? Y que ese abogado fue sancionado. Bueno, el abogado es un usuario y consumidor final, pero el daño que le hizo a su cliente en dejarlo en indefensión no tiene un low cost, chicos. Entonces, no podemos jugar con eso. Sí, seamos conscientes de lo que usamos, sí usen licencias, sí utilicen equipos a la altura de estos desarrollos. Cuando hablo de equipos a la altura de estos desarrollos, no hablo de un Pentium 3 de una segunda generación. O sea, tienen que tener buenos equipos, buena conectividad y sobre todo, saber muchísimo derecho. Les súper agradezco por la convocatoria. Christopher, ha sido un recontra gustazo compartir la charla contigo. Igualmente, lo Eh, tuyo impecable, comparto no, 100%. lo mío es, acabo de tener una úlcera por la No. caída, Ah, porque me pone re mal. Eh, acá Fabiola dice cómo aplicar el tema de inteligencia artificial y protección de datos personales de manera armónica. No tenés una manera armónica, es una manera totalmente hiposuficiente por parte del usuario, sa- más cuando vos sos abogado y trabajás con datos sensibles. O sea, nosotros gozamos de hiposuficiencia, excepto que sepas programar, ¿sí? Y trabajes con, o que tengas un equipo de desarrolladores, o se copen, o hagamos laboratorio, porque lo interesante, y perdón acá, lo interesante es poder hacer laboratorio y trabajar con desarrollos que les sirvan a los abogados, pero que justamente sepamos dónde cuidar el tema de los datos personales. O sea, cómo trabajar con los tramos de herramientas de inteligencia artificial para anonimizar nuestras causas. Por ejemplo, yo este año hice un desarrollo con Whistler, que es un desarrollo de OpenAI que está abierto en GitHub de cuando OpenAI no era micro. Justamente lo hice para trabajar con WhatsApps, vieron, con los archivos de audio y de video, para hacer las transcripciones. Y claro, o sea, ese desarrollo yo lo gira a disco local, queda a disco local, y no tengo que estar conectada con ChatGPT. O sea, pero podríamos hacer como iniciativa, bueno, ¿qué necesita la abogacía? ¿Necesita transcriptores? Bueno, yo ya lo tengo, si alguno lo quiere, o sea, armo el ejecutable y lo paso. Total, es un open source, así como les mostré ese código abierto. Ahora, estaría bueno, ¿sí? De realmente ponernos las pilas y decir qué es lo que necesita la abogacía, pero de manera autónoma. Son herramientas para y por abogados, ¿está? Y que no comprometa y que no nos deje a los estudios jurídicos con esta hiposuficiencia de decir, y siempre te va a quedar la duda, pues vos cuando girás con este tipo de herramientas, girás a nivel web. Y a nivel web, dentro del consorcio web, no hay anonimización. No hay anonimización. Si quieren anonimización, váyanse a Tor, ¿sí? Bueno, eh, acá me dicen, relacionado con esto de saber derecho, ¿cómo funcionaría la IA en una sociedad en la que la abogacía se cursa y se rinde al estilo cursos rápidos online? Es tu respuesta. Yo particularmente no tengo ese tipo de práctica y no la aconsejo tampoco. O sea, creo que la responsabilidad del profesional es sentarse en la silla, leer mucho y lo que no se entiende se pregunta. Y acá hay muchos profesionales en la faca que contestamos y hacemos asistencia sin ningún tipo de problema. A mí la vara social, a ver, una cuestión, el tema de las normas éticas, las soft law. Chicos, no son normas imperativas, el usuario puede hacer lo que se le canta, tal cual. pero las normas que rigen nuestra práctica profesional sí son imperativas. Hiposuficiencia. Bueno, de mi parte, si no hay más preguntas, les agradezco un montón. Christopher, un gustazo. ¿Sí? Lo mismo. Bueno, muchas gracias Jimena, muchas gracias Christopher y bueno, nos vemos en la próxima clase. A ver, ya les digo la fecha, la tienen por ahí, la tiene Rosa. Vamos a tener otra que es
momentito. Inteligencia Artificial y Ofimática, Notebook y Google AI Studio, martes 29 de julio de 18 a 20 horas. Y los disertantes van a ser la doctora Rosa Warle y la doctora Mariana Oroño. Así que muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo y saludos. Gracias, Miguel, gracias, Rosa. Chau, chau.